Pues tengo una pregunta para empezar. ¿Cuál es el objeto sólido más liso que conocemos en todo el sistema solar? Uno podría pensar en, no sé, alguna esfera artificial perfecta, pero no. La respuesta es una de las lunas de Júpiter, Europa. Y esa increíble suavidad, esa falta casi total de imperfecciones, es la primera gran pista de que bajo esa corteza de hielo se esconde un secreto absolutamente extraordinario. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta luna helada. Tenemos como material de partida un artículo muy completo que repasa todo lo que sabemos de ella, desde que Galileo la vio por primera vez hasta las misiones que ahora mismo están viajando hacia allí. La misión de hoy es entender qué convierte Europa en posiblemente el lugar más fascinante del sistema solar para buscar vida más allá de la Tierra. Y para eso, yo creo que lo mejor es seguir el rastro de las pistas, como si fuera una investigación, ¿no? Empezaremos por lo que vemos en la superficie, que ya de por sí es extrañísimo. Luego, buscaremos las pruebas que apuntan a lo que hay debajo, que es la clave de todo. Y finalmente, veremos qué significa esto para la vida y cómo vamos a intentar confirmar nuestras sospechas de una vez por todas. Me parece un plan perfecto. Empecemos entonces por la escena del crimen, por así decirlo. Esa superficie engañosamente tranquila. Sabemos que Europa es la más pequeña de las 4 grandes lunas que descubrió Galileo, un poco más pequeña que nuestra luna. Pero ahí se acaban las comparaciones. Es tan lisa que apenas tiene cráteres. En un sistema solar que es, vamos, una galería de tiro cósmica, ¿cómo es posible que no tenga cicatrices de impactos? Es que sí las tiene. O bueno, mejor dicho, las ha tenido. La cuestión no es que no le golpeen asteroides, sino que tiene una capacidad asombrosa para borrarlas. Es como si su superficie tuviera un sistema de autocuración geológica. Los científicos, calculando la frecuencia con la que un objeto de su tamaño debería ser golpeado, estiman que la superficie que vemos hoy tiene solo entre 20 y 180 millones de años. Un momento, 180 millones de años. En una escala cósmica eso es como si se hubiera formado ayer por la tarde. Nuestra luna tiene zonas de más de 4.000 millones de años. Que Europa sea tan joven geológicamente solo puede significar una cosa. Está viva. Hay algo activo debajo que la está rehaciendo constantemente. Exactamente, has dado en el clavo. Esa juventud es la prueba, irrefutable de que es un mundo dinámico. El motor que borra las cicatrices y renueva la superficie está justo debajo del hielo. Y aunque no tiene montañas, sí tiene unas marcas muy curiosas que la recorren entera. En las fotos parecen como unas venas o cicatrices de color rojizo oscuro que se cruzan en todas direcciones. El artículo las llama linear. Son simples grietas en el hielo. Son mucho más que eso. Son la prueba de que el hielo no solo se agrieta, sino que se mueve, se desplaza. Son fracturas, sí, pero los bordes a cada lado se han separado y movido como piezas de un puzzle mal encajadas. ¿Me estás diciendo que tiene algo parecido a la tectónica de placas, como en la Tierra cuando se separan los continentes? La analogía es perfecta. De hecho, los científicos planetarios hablan de una tectónica de hielo. La hipótesis principal es que esas líneas se forman a medida que la corteza helada se estira y se parte, permitiendo que hielo más cálido y blando del interior suba y cree nueva superficie. Es un proceso muy, muy similar al que ocurre en el fondo de nuestros océanos, en las dorsales oceánicas. Vaya. E incluso hay pruebas de lo contrario, de subducción, es decir, placas de hielo enteras que se hunden y son recicladas en el interior. Increíble. Entonces, si la superficie se está curando a sí misma y moviéndose como nuestras placas tectónicas, el motor de todo eso, lo que lo lubrica, tiene que estar debajo. Esto me lleva a la gran pregunta que ha fascinado a los científicos durante décadas. ¿Qué es exactamente lo que hay allá abajo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según un consenso científico cada vez más sólido, es un océano. Un océano global de agua líquida y salada. Vale. Y no es una suposición. O sea, se basa en la convergencia de varias líneas de evidencia muy potentes. De acuerdo. Vamos a examinarlas. ¿Cuál es la primera y más importante? El calor. Europa está muy lejos del Sol. Su superficie está a unos 160 grados bajo cero. No debería haber agua líquida. Pero Europa tiene una fuente de calor interna, y es brutal. Su órbita alrededor de Júpiter no es un círculo perfecto, es ligeramente elíptica. Y esto hace que la gigantesca gravedad de Júpiter la estire y la comprima constantemente,
como si fuera una pelota antiestrés. Para un momento. O sea, que estamos ante un mundo que genera su propio calor para mantener un océano líquido a pesar de estar lejísimos del Sol. Eso rompe por completo la idea clásica de la zona habitable que depende de la distancia a una estrella. El motor no es el Sol, es el propio planeta gigante al que orbita. Has captado la idea fundamental. Es un cambio de paradigma. Esta fricción constante, este amasado gravitatorio, genera una cantidad inmensa de calor en el núcleo rocoso y el manto de Europa. Es lo que se llama calentamiento por marea, y es más que suficiente para mantener una capa masiva de agua en estado líquido bajo la corteza helada. Fascinante. Eso explica la energía. Pero es una prueba, digamos, indirecta. ¿Hay algo más tangible? Sí, la segunda gran prueba nos la dio la sonda Galileo en los años 90. Detectó algo muy extraño en el campo magnético de Europa. Resulta que tiene un campo magnético débil, pero no es propio, no lo genera su núcleo como la Tierra. Es un campo magnético inducido. Se crea porque Europa se mueve dentro del potentísimo campo magnético de Júpiter. Para que eso ocurra, es físicamente necesario que haya una capa en el interior de la Luna que sea eléctricamente conductora. Y el mejor conductor eléctrico a esa escala que se nos puede ocurrir es... Un océano de agua salada. El agua pura no es muy buena conductora, pero si le disuelves sales, como las que tenemos en nuestros océanos, se convierte en un conductor excelente. El modelo de un océano salado bajo el hielo encaja a la perfección con las mediciones magnéticas de Galileo. Es la prueba más directa que hemos tenido hasta ahora. Entendido. El calor interno y el campo magnético son pruebas físicas muy potentes. Pero ¿hay algo en la propia superficie? ¿Alguna cicatriz o formación geológica que nos haga pensar eso solo pudo formarse si había agua líquida justo debajo? Absolutamente. Y es la tercera línea de evidencia. Son los llamados terrenos caóticos. Hay zonas en la superficie, la más famosa es Conamara-Chaos, que parecen un paisaje apocalíptico. Son áreas enormes donde la corteza de hielo está completamente rota, en bloques, inclinados, rotados, hundidos, como si fueran icebergs que quedaron atrapados en un mar que se congeló de repente. O sea, un paisaje que grita que la base sobre la que se asentaba se derritió o se volvió inestable. Exacto. La interpretación más aceptada es que estos terrenos se forman donde grandes masas de calor del océano suben y derriten la corteza desde abajo, provocando su colapso. O quizás son la evidencia de enormes lagos de agua líquida que ni siquiera están conectados al océano principal, sino que están encapsulados dentro de la propia corteza de hielo. Sea como sea, apuntan a la presencia masiva de agua líquida muy cerca de la superficie. Un momento. Si el océano tiene el poder de romper la corteza desde abajo y las fuerzas de marea lo calientan, estamos hablando de una cantidad de agua descomunal. Para que nos hagamos una idea, ¿cómo se compara con la Tierra? Aquí es donde las cifras desafían la imaginación. Los modelos actuales sugieren que la capa exterior de agua de Europa, sumando el hielo superficial y el océano líquido, tiene unos 100 kilómetros de espesor total. Se cree que la corteza de hielo podría tener entre 10 y 30 kilómetros. Vale. Eso deja por debajo un océano líquido que podría alcanzar profundidades de 70 a 90 kilómetros. 90 kilómetros de profundidad. El punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, tiene 11. Precisamente. Y si hablamos de volumen total, los cálculos estiman que el océano de Europa podría contener el doble o incluso el triple de toda el agua líquida que hay en todos los océanos de la Tierra juntos. Es increíble que en esta luna, que es más pequeña que la nuestra, puede haber el triple de agua que en todo nuestro planeta. Ese dato por sí solo cambia por completo la perspectiva. Tenemos un mundo oceánico oculto en nuestro propio vecindario cósmico. Vale, aceptamos que hay un océano gigantesco, salado y relativamente cálido. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué hay en esa agua? ¿Es solo H2O estéril o podría contener los ingredientes necesarios para la vida? Esa es la frontera actual de la investigación, y las noticias son cada vez más emocionantes. Empecemos por lo que vemos. Esas rayas oscuras, las Lineae, tienen un color rojizo que no es el del hielo puro. Se cree que son sales, como sulfato de magnesio, que han sido arrastradas desde el océano. Es agua que ha subido, se ha evaporado o sublimado en el vacío y ha dejado atrás los minerales que contenía. Como la cal en una tetera. Justo. Y más recientemente se ha detectado también cloruro de sodio, sal de mesa, lo que refuerza esa idea de un océano similar al nuestro. Sales, minerales, eso ya es interesante. Pero para la vida, como la conocemos,
Necesitamos un elemento clave, el carbono. Y ahí es donde entra el telescopio espacial James Webb. Hace muy poco confirmó la presencia de dióxido de carbono en la superficie de Europa. Y lo más revelador es dónde lo encontró, concentrado en las zonas geológicamente más jóvenes, como esos terrenos caóticos de los que hablábamos. Ah, claro. La conclusión más lógica es que ese carbono no viene del exterior, sino que está subiendo desde el océano. Así que ahora tenemos pruebas de que el océano de Europa contiene carbono, un pilar fundamental para la biología. Agua, sales, carbono. La lista de ingredientes empieza a ser muy prometedora. Pero falta el motor de la vida, la energía. En un océano perpetuamente oscuro, bajo kilómetros de hielo, no hay fotosíntesis. ¿De dónde podría salir la energía para mantener un ecosistema? Aquí es donde la cosa se pone aún más ingeniosa. Podría haber varias fuentes. Y una de ellas, paradójicamente, empieza en la superficie. A pesar de estar protegida por el hielo, la superficie de Europa es un lugar infernal. Está siendo bombardeada constantemente por partículas de alta energía atrapadas en la magnetosfera de Júpiter. Este proceso, llamado radiólisis, es como un bombardeo molecular. Rompe las moléculas de agua del hielo y genera compuestos muy reactivos como el oxígeno. Oxígeno, que es lo que usamos nosotros para obtener energía. Pero está en la superficie. ¿Cómo podría llegar al océano? A través de esa tectónica de hielo que mencionamos. Si hay placas de hielo superficial ricas en oxígeno por la radiación, que se hunden y se reciclan en el océano, El proceso de subducción. ese mismo, estarían transportando ese oxígeno disuelto hacia el agua. Sería como un sistema de cintas transportadoras que lleva combustible químico desde la superficie hasta las profundidades. Esto crearía un desequilibrio químico en el océano que la vida podría explotar para obtener energía. Eso suena casi demasiado conveniente, como la solución perfecta. Una cinta transportadora de oxígeno hacia un océano oscuro. ¿Es un mecanismo aceptado por todos o hay debate? Porque parece un proceso muy complejo. Es una pregunta excelente. Y tocas el punto clave del debate científico actual. Es una hipótesis muy potente, porque resuelve el problema de la energía, pero no está exenta de problemas. De hecho, un informe reciente, de marzo de 2024, basado en datos de la sonda Juno, sugiere que la cantidad de oxígeno que se produce en la superficie podría ser mucho menor de lo que se pensaba. ¿Cuánto menor? Quizás hasta 100 veces menor. Vaya, eso complica las cosas. Menos oxígeno significa menos combustible disponible para la vida. Exacto. Y hay más. Otra fuente de energía podrían ser las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, como las fumarolas negras de la Tierra, ¿sabes? Claro, que sustentan ecosistemas enteros sin necesidad de luz solar. Pues un modelo teórico, que se publicó en 2026, sugiere que el fondo marino de Europa podría ser geológicamente bastante tranquilo hoy en día, limitando esa fuente de energía. Nada de esto descarta la vida, ni mucho menos, pero nos obliga a ser cautos y nos recuerda que el puzzle de la habitabilidad de Europa tiene muchas piezas que aún no entendemos. Entendido. Tenemos este mundo increíble con un océano, los ingredientes químicos correctos y al menos la posibilidad teórica de tener energía. Pero todo sigue oculto bajo una capa de hielo que podría tener decenas de kilómetros de espesor. ¿Cómo demonios vamos a poder analizar esa agua? Perforar eso parece ciencia ficción. Lo es, de momento, pero puede que Europa nos esté ofreciendo un atajo. Uno de los descubrimientos más transformadores de los últimos años viene de observaciones con el telescopio espacial Hubble y de reanalizar datos antiguos de la sonda Galileo. Han encontrado indicios muy sólidos de la existencia de plumas de vapor de agua. Espera, plumas. ¿Me estás diciendo que hay geysers? ¿Que Europa está literalmente escupiendo muestras de su océano al espacio? Esa es la idea. Géiseres, que se cree, lanzan agua del interior al espacio, alcanzando alturas de cientos de kilómetros. Si se confirma que estos géiseres provienen directamente del océano subterráneo y no de lagos aislados en la corteza, sería el descubrimiento del siglo para los astrobiólogos. Claro, es un atajo increíble. Significaría que no necesitamos un taladro kilométrico, solo una nave con una red para cazar ese material mientras vuela. Precisamente. Podríamos probar el agua del océano sin tener que aterrizar y enfrentarnos al desafío casi insuperable de perforar kilómetros de hielo en uno de los entornos con más radiación del sistema solar. Sería nuestra forma de acceder a muestras directas de ese mundo oculto.
Y lo mejor es que esto ya no es una hipótesis para el futuro. Hay naves en camino para hacer exactamente eso. Así es, el futuro de la exploración de Europa es ahora mismo. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2023, ya está a medio camino de Júpiter y realizará 2 sobrevuelos muy cercanos de Europa. Pero la misión protagonista, la que está diseñada a medida para responder a estas preguntas, es la Europa Clipper de la NASA, que se lanzó en octubre de 2024. ¿Y qué va a hacer Europa Clipper exactamente? ¿Va a intentar cazar esas plumas? Su objetivo principal es determinar la habitabilidad de Europa. Para ello, en lugar de orbitar la Luna directamente, y freír sus circuitos con la radiación, orbitará Júpiter y realizará docenas de pasadas a muy baja altitud sobre Europa. Lleva un conjunto de 9 instrumentos de última generación. Ajá. Entre ellos, un radar de penetración de hielo diseñado específicamente para confirmar sin lugar a dudas que el océano existe y medir qué tan gruesa es la capa de hielo que lo cubre. Y por supuesto lleva espectrómetros y un analizador de polvo que están listos para analizar la composición química de cualquier pluma que se cruce en su camino. Bien, si recapitulamos todo lo que hemos analizado, el retrato que emerge de Europa es alucinante. No es una bola de hielo inerte. Es un mundo oceánico dinámico con una superficie que se renueva, una tectónica de hielo. Y lo más importante, con pruebas abrumadoras de un océano global de agua líquida y salada, más grande que todos los de la Tierra, que además sabemos que contiene carbono y probablemente otros ingredientes esenciales para la vida. Hay realmente disponible en ese océano, ya sea por la química de la superficie o por la actividad del fondo marino. Y la segunda, la definitiva. Con agua, química y energía potencial, ¿surgió la vida alguna vez en esa oscuridad? Exacto. Y misiones como Europa Clipper son nuestra mejor oportunidad en una generación para empezar a obtener respuestas. No nos dirá si hay vida. Para eso se necesitaría una misión futura que aterrice. Pero sí nos dirá si las condiciones son las adecuadas. Nos dará el mapa del tesoro. La litopanspermia. Es la idea teóricamente posible de que la vida puede viajar entre planetas a bordo de rocas expulsadas por el impacto de un asteroide. Microbios de la Tierra primitiva podrían haber sido lanzados al espacio de esta manera y, tras un viaje de millones de años, haber aterrizado en un lugar como Europa. Es una posibilidad que no se le puede descartar. Las condiciones del viaje son extremas, pero algunos microorganismos terrestres son increíblemente resistentes. Y esto nos deja con una pregunta final casi filosófica para la reflexión. Si algún día, gracias a estas misiones, encontramos vida en el océano de Europa, ¿cómo podremos saber si es una segunda génesis, una forma de vida verdaderamente alienígena, nacida y evolucionada allí? O si en realidad lo que hemos encontrado es un primo muy, muy lejano de la vida terrestre que simplemente cogió otro camino hace miles de millones de años.